Hola a todos. El día de hoy presentaremos la fase 2 de evidencia de auditoría. Les habla Angélica Calderón y junto con mis compañeras daremos desarrollo a esta actividad. Los procedimientos fundamentales para obtener evidencia de auditoría. Comenzamos con la inspección, que implica la verificación física de documentos y activos, asegurando que los registros reflejen la realidad. Luego, la observación permite a los auditores ver en acción los procesos como la gestión de inventarios. La confirmación externa es crucial, ya que valida la información a través de terceros como clientes y proveedores. Además, la revisión analítica compara datos financieros para identificar tendencias y anomalías. Por último, el recálculo garantiza la exactitud de los cálculos realizados en los informes. Juntos, estos procedimientos son esenciales para asegurar la integridad financiera de una organización. Referente a la NIA 500 y la evidencia de auditoría, esta establece criterios fundamentales para asegurar la suficiencia y adecuación de la evidencia de la auditoría. La suficiencia se refiere a la cantidad de evidencia necesaria para respaldar las conclusiones del auditor, mientras que la adecuación implica la calidad y relevancia de la evidencia obtenida. El objetivo principal de estos criterios es garantizar una base sólida para la opinión del auditor, asegurando así que las decisiones tomadas sobre los estados financieros sean informadas y confiables. En los tipos de evidencia de auditoría tenemos la evidencia documental, que son las facturas, contratos y extractos bancarios, la evidencia física, que son los activos fijos y los inventarios, la evidencia testimonial, la analítica, la directa, la de confirmación, la de observación y la de recálculo. La NIA 501 establece los requisitos y procedimientos para la auditoría de los estados financieros. Se enfoca en la evaluación de la razonabilidad de los estados financieros. Esta norma establece unos objetivos, que son la evaluación de la razonabilidad de los estados financieros. Si los estados financieros están presentados de manera fiel y razonable, si los estados financieros están libres de errores materiales y la emisión de un informe de auditoría que exprese la opinión del auditor sobre los estados financieros. También establece los siguientes principios. El auditor debe ser independiente y no tener conflictos de interés. Debe tener la competencia y la experiencia necesaria para realizar la auditoría. Además, debe planificar y ejecutar la auditoría de manera adecuada. También debe obtener suficiente evidencia de auditoría para fundamentar su opinión. El auditor debe emitir un informe de auditoría que sea claro y conciso. Características de la evidencia de auditoría. Teniendo en cuenta que la evidencia de auditoría es la información con la que cuenta el auditor para emitir sus conclusiones sobre los estados financieros, esta información debe ser suficiente, adecuada, relevante y fiable. Suficiente significa que su cantidad debe ser óptima para alcanzar conclusiones. Adecuada significa que debe ser apropiada de manera que le ofrezca calidad a la labor de auditoría. Relevante se refiere a que debe tener una conexión lógica con el fin del procedimiento de auditoría y con la afirmación que se somete a comprobación. Y fiable significa que su materialidad y proveniencia son adecuados según la información que pueda ofrecer. En este sentido hablamos de la NIA 505, confirmaciones externas, las cuales hacen referencia a la evidencia de auditoría obtenida mediante una respuesta directa escrita de un tercero, es decir, la parte confirmante, dirigida al auditor en formato de papel, en soporte electrónico u otro medio. Esta NIA trata del empleo por parte del auditor de procedimientos de confirmación externa para obtener evidencia de auditoría, en donde se establece que la evidencia de auditoría es más fiable cuando se obtiene de fuentes independientes externas a la entidad. Los procedimientos de confirmación externa implican determinar la información que ha de confirmarse o solicitarse, selección de la parte confirmante adecuada, diseño de las solicitudes de confirmación y envío de las solicitudes a la parte confirmante. Una vez obtenida la respuesta a las solicitudes de confirmaciones externas, la evaluación de la evidencia obtenida se puede clasificar en 4 grupos. El primero, una respuesta a la parte confirmante adecuada, que indica su acuerdo con la información contenida en la solicitud de confirmación. Segundo, una respuesta considerada no fiable, es decir, si el auditor identifica factores que originan dudas sobre la fiabilidad de la respuesta a una solicitud de confirmación, deberá obtener evidencia de auditoría adicional para resolver dichas dudas. Tercero, la falta de contestación. Y cuarto, una contestación en disconformidad, es decir, una respuesta que pone de manifiesto una discrepancia entre la información sobre la que se solicitó confirmación a la parte confirmante. A continuación hablaré sobre la NIA 510, encargos iniciales de auditoría, saldos de apertura. Objetivo: asegurar que los saldos de apertura no contengan errores materiales que afecten los estados financieros del periodo actual. Requisitos claves: verificación de saldos iniciales. El auditor debe obtener evidencia de que los saldos de apertura son correctos al inicio de la auditoría. Consistencia en políticas contables: asegurarse que las políticas contables se apliquen de manera consistente en los periodos
comparativos, corrección de errores, verificar que cualquier error en los estados financieros anteriores haya sido solucionado adecuadamente. Implicaciones. Los errores en los saldos de apertura pueden generar impacto significativo en los periodos actuales. NIA 520. Procedimientos analíticos. Objetivo: utilizar procedimientos analíticos para identificar fluctuaciones y relaciones que puedan indicar riesgos de errores materiales. Fases: evaluación de la planificación. Utilizar procedimientos analíticos para comprender el negocio y sus riesgos. En la auditoría, aplicar procedimientos analíticos sustantivos para obtener evidencia sobre saldos y transacciones. Revisión final: utilizar procedimientos analíticos. Beneficios: detectar tendencias o irregularidades que requieran mayor investigación. La NIA 530, titulada Muestreo de Auditoría, establece directrices para el uso del muestreo en las auditorías. Su propósito es ayudar a los auditores a obtener evidencia suficiente y adecuada para emitir una opinión sobre los estados financieros. El objetivo principal de la NIA 530 es proporcionar un marco para la selección y evaluación de muestras en auditorías, de manera que el auditor pueda obtener una base razonable para emitir una opinión sobre los informes financieros auditada. En la NIA 540 es titulada Auditoría de Estimaciones Contables y de la revelación de estimaciones contables en los estados financieros, establece directrices sobre cómo los auditores deben abordar las auditorías de las estimaciones contables realizadas por la dirección. Estas estimaciones pueden afectar significativamente los estados financieros y por lo tanto deben ser auditadas con cuidado. El objetivo de la NIA 540 es evaluar la razonabilidad de las estimaciones contables realizadas por la dirección y verificar que estas estimaciones se revelen adecuadamente en los estados financieros. Muchas gracias.